Esta es la sexta lección de Apocalipsis y en el versículo 5 de Apocalipsis capítulo 2 tenemos el consejo que Cristo le da a esta iglesia. Ahora, hemos visto hasta acá el hecho de que lo que tenemos acá es una buena iglesia, tan solo un problema. Han dejado, no han perdido, han dejado su primer amor. Y aquí tengo la tentación de predicar, porque aquí se puede predicar hora tras hora sobre las implicaciones espirituales de este versículo, y tengo que recordarme a mí mismo que el propósito en estos días no es predicarles, sino enseñarles el contenido de este libro para que puedan predicar ustedes. Así que muchos buenos mensajes encontramos aquí en este pasaje, y yo tengo algunos también, pero vamos a seguir adelante porque si comienzo a predicar estamos aquí todo el día en el capítulo 2. Pero aquí en versículo 5 tenemos el consejo que les da. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Tres cosas en realidad les dice. Primero, dice, recuerda. ¿Puedes recordar tú el momento dulce de tu conversión? El hijo pródigo, en Lucas capítulo 15, versículo 17, se acordó de la casa de su padre y por eso volvió, recordó. Y lo que pasa es que muchas veces tenemos problemas espirituales por no recordar. Un buen ejemplo se encuentra en 2 de Pedro, el primer capítulo, comenzando en versículo 5, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, sufre de la miopía espiritual, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Alguna vez sería bueno hacer un estudio en la Biblia de la memoria y la importancia de recordar. El Señor le dio a Israel todo un sistema religioso para recordar. Para recordar. En Josué son 7 piedras levantadas para recordar. En nuestras vidas tenemos la cena del Señor para recordar, la importancia de recordar. Pero como la iglesia en Éfeso, muchos de nosotros trabajamos tanto para el Señor, por supuesto, que no recordamos de dónde venimos y cuál es el propósito de lo que estamos haciendo. Y si te encuentras en este problema de tener una vida tan llena de actividades, es bueno recordar. Muchas veces pastores me dicen, pero hermano, no tengo tiempo para estudiar la Biblia porque soy pastor. Sería bueno recordar. Porque cuando primero aceptamos al Señor Jesucristo, ¿cuál fue el deseo ardiente
dentro de nuestro ser, el deseo de conocer al Señor Jesucristo a través de su palabra. Y pasamos día tras día escudriñando las Escrituras, o cuando menos espero que así fue. Tenemos que recordar. Y lo que pasa es que llenamos las vidas de muchas actividades, programas y todas cosas buenas. Pero tenemos que recordar cuál es el propósito, cuáles son las prioridades, de dónde venimos y a dónde vamos. Y por tanto, ¿qué estamos haciendo acá? Tenemos que recordar. El segundo elemento en este consejo es el arrepentimiento. Arrepiéntete, dice, versículo 5. Ahora, por supuesto, no se habla de la penitencia, sino el arrepentimiento. Es un cambio de mente, un cambio de actitud hacia Cristo. Arrepentirse es dar la media vuelta. Es un cambio de dirección. Tenemos que recordar para poder arrepentirnos, cambiar. Y luego les dice, haz las primeras obras. Haz las primeras obras. ¿Cuáles obras? Hago demasiadas. Una iglesia es llena de obras. Haz las primeras obras. Las primeras obras. Las obras de 2 de Pedro, primer capítulo. Las que vimos en versículos 5 al 9. Las obras básicas que mantienen intacta nuestra relación con Cristo. Las primeras obras que hicimos en los primeros meses de nuestra vida cristiana. Ya soy pastor, ya no tengo tiempo para orar, para estudiar la Biblia, para cosas así, hombre, soy pastor. No, tenemos que recordar. Tenemos que arrepentirnos y hacer las primeras obras. Las cosas por las cuales llegamos hasta acá. Estudiando la Biblia, orando, testificando, las primeras obras. El futbolista entiende que el buen fútbol depende de dominar los elementos fundamentales. Y los buenos entrenadores siempre están trabajando en los elementos fundamentales del juego. Porque uno no puede hacer las cosas complicadas si no tiene buena base. Y hay muchos, aún profesionales, en el fútbol, que tratan de hacer sus jugadas complicadas y fracasan porque han olvidado los elementos fundamentales de lo que es el buen fútbol. Y así es en cada disciplina de la vida, sean deportes, la medicina, la ingeniería, lo que fuera. Si salimos del fundamento, vamos a tener problemas. Y lo que pasa en el caso de los creyentes es que queremos pasar a las cosas profundas del Señor, pero dejamos la base. Y dentro de poco tenemos problemas espirituales muy serios. Tenemos que recordar, arrepentirnos y hacer las primeras obras. Porque dice, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido.
Y esto es precisamente lo que sucedió, literalmente. Hoy en día uno puede visitar la cueva donde estaba Juan en la isla de Patmos, pero la iglesia no está. Esta iglesia tan buena, tan grande, tan fuerte, tan trabajadora, tan separada, tan consagrada, tan autónoma, ya no existe. Ya no existe. Es nada más una historia. Y la razón por todo eso es lo que Pablo dijo en 1 de Corintios, capítulo 13, versículo 2. Y si tuviese profecías, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Es por eso que Cristo les pone esta condición, versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ahora, tenemos un problema porque muchos quieren utilizar este versículo para enseñar que la salvación depende de las obras. Algunos de los pentecostales, los carismáticos, etcétera, van corriendo a pasajes precisamente como este para decir que la salvación se puede perder. En primer lugar, no estamos hablando de la seguridad de la salvación. Y en segundo lugar, la Biblia dice, si queremos buscar 1 de Juan, capítulo 5, versículos 4 y 5, 1 de Juan 5, versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Somos vencedores. Ahora, hay una solución posible para entender este versículo. Nosotros no tenemos necesidad del árbol de la vida. Ya tengo la vida eterna. Y esta vida eterna que recibí del Señor Jesucristo no es algo que va a comenzar en un día futuro. Yo recibí la vida eterna en el momento en que acepté al Señor Jesucristo. Ya tengo la vida eterna y el árbol de la vida no tiene ningún significado para mí. Sin embargo, en el capítulo 22 reaparece literalmente el árbol de la vida y provee vida eterna para muchas personas, no para la iglesia, sino para las personas que viven después de la iglesia y depositan su fe en el Señor Jesucristo. ¿Sabes que esta es la única época en que Dios ha garantizado la seguridad de la salvación? No hay ninguna generación en el Antiguo Testamento que recibió el sello del Espíritu Santo. El Espíritu Santo entraba y salía, el Espíritu Santo daba poder, el Espíritu Santo estaba presente, siempre está presente, es Dios. Pero en el Antiguo Testamento no hay ningún sello del Espíritu Santo. David oraba, Señor, no me quites tu Espíritu. Nosotros no tenemos que orar esta oración, es imposible. El mismo Espíritu es el sello de nuestra salvación. Es decir, hermanos, en un sentido literal, doctrinal, este pasaje no se puede aplicar a nosotros. Lo más probable es que estas cartas, como les dije anteriormente, tendrán una aplicación futura para las personas quienes depositan su fe en Cristo después del arrebatamiento. Y es una cosa muy común en las Escrituras. Los teólogos llaman esta cosa
el doble cumplimiento de las profecías. Es algo que se ve con frecuencia a través de toda la Biblia. Por ejemplo, Isaías capítulo 7, versículo 14, donde tenemos la profecía de lo que es el nacimiento virginal del Señor Jesucristo. Ahora, se llama el doble cumplimiento porque esta profecía tuvo aplicación literal en los días de Isaías. Su esposa se llamaba la Virgen porque era virgen cuando se casó con ella, pero no era virgen cuando concebió y dio a luz este niño, quien recibió el nombre Emmanuel. El cumplimiento en los días de Isaías fue un cumplimiento parcial, no total. Porque como sabemos ahora, y como la misma Biblia nos dice en Mateo, el nacimiento de Cristo fue el cumplimiento final. Y los teólogos lo llaman el principio o la ley del doble cumplimiento. Porque muchas veces en la Biblia una profecía admite un cumplimiento inmediato que es parcial y otro cumplimiento a un futuro que es completo y total. Y lo que estamos viendo en estas cartas, cuando se trata de la profecía, encuentra su cumplimiento parcial en el bosquejo de la época eclesiástica, pero encontrará su cumplimiento final y total en el tiempo de la tribulación y después. Nosotros no tenemos necesidad del árbol de la vida, ya tenemos vida eterna, ya somos vencedores, ya hemos vencido tiempo pasado, porque estamos en Cristo y Cristo en nosotros. Ahora, históricamente se trata de una iglesia literal de Éfeso. Simbólicamente, proféticamente, es una descripción de la era apostólica que fue aproximadamente del año 33 a 200 después de Cristo. En el curso de la historia eclesiástica van a aprender que la época apostólica tenía precisamente estas características: un tiempo de mucho trabajo, un tiempo de gran sacrificio, de pruebas y de paciencia, una iglesia separada, pero por fin una iglesia que llegó a dejar su primer amor. Entró otra generación y con el lapso del tiempo se apartaban más y más del fundamento bíblico para entrar en cuestiones eclesiásticas, tradiciones, costumbres, y dejaron su primer amor. Y hemos visto ya varios casos de cómo es que los falsos profetas ya entraban en la iglesia, aún en el primer siglo. Ya por el año 200 la iglesia había dejado su primer amor, siempre muy activa y siempre con buenas obras, pero le faltaba algo, el amor. Habían dejado su primer amor. Espiritualmente es un mensaje que se puede aplicar a cualquier iglesia o cualquier creyente en cualquier momento. ¿Cómo estás en tu propia vida espiritual? ¿Has dejado tu primer amor? ¿Cómo está tu iglesia? Tu iglesia ya es una iglesia tan organizada, tan profesional, que ha dejado su primer amor con todas sus actividades. Luego, en versículo 8, tenemos la iglesia en Esmirna.
Esmirna es la iglesia sufriente. Versículo 8 dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer, y aquí el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Primero, la comisión. Esta carta está siendo dirigida al ángel de la iglesia, es decir, su contraparte celestial de la realidad terrenal. En el descanso estuvimos hablando un poco de esto y tratando de explicar más ampliamente por qué es que el Señor se dirige al ángel, cuando en realidad el contexto nos da a entender obviamente que se trata de la iglesia literal aquí en la tierra. Y digo que estas cartas no son como las cartas de Pablo, cartas personales o cartas del pastor fundador a iglesias que había fundado, sino estas cartas son cartas muy formales, como cartas diplomáticas. Si uno escribe al pueblo de Japón, entonces la carta se dirige al emperador, aunque nada tiene que ver con las vidas diarias, en gran sentido, del pueblo de Japón. Pero uno tiene que dirigirse al emperador por cuestión de cadena de mano, por cuestión de lo que es correcto. Y así es en este caso. La iglesia tiene que aprender que la realidad que vemos aquí en la tierra es tan solo la mitad de la realidad. Y aquí tienen un recordatorio fuerte de esta verdad. Lo que vemos aquí es la mitad de la realidad. Pero aquí podemos ver la mezcla de personas, o sea, en un versículo primera persona, en otro versículo segunda persona, etcétera, plural, a veces singular, porque estamos hablando de la experiencia de la iglesia, aunque se dirige al ángel. En este caso, la ciudad es Esmirna, una ciudad también rica y hermosa como la ciudad deseada, Éfeso. Fue una ciudad restaurada por Alejandro el Grande, Alejandro Magno. Se consideraba la joya de Asia. Y hasta el día de hoy es una de las grandes ciudades de Turquía, con aproximadamente 1 millón de habitantes. Hoy en día el nombre que aparece en el mapa es Izmir. Izmir, con I. Esmirna es el nombre que aparece en la Biblia, pero es el mismo nombre. Izmir es la palabra que uno encontrará en el mapa actual. Es un buen puerto a la orilla del mar Egeo, a unos 55 kilómetros al norte de la antigua ciudad de Éfeso. Su nombre quiere decir mirra, uno de los 3 regalos traídos a Cristo por los sabios. Igual a Éfeso, era una ciudad sumamente pagana. Pero en esta ciudad también se fundó una buena iglesia. Y esta carta nos pinta un cuadro de una iglesia muy perseguida, pero gracias a Dios una iglesia fiel. Y aquí en esta carta vamos a aprender otro principio bíblico fundamental. Entre más persecución, más crecimiento. Entre más persecución, más crecimiento. Esta iglesia histórica, localizada en el Asia Menor,
es un cuadro general de las iglesias durante los años 200 a 325, cuando había más persecución que en cualquier otro tiempo de la historia de la iglesia, de los años 200 a 325. Y vamos a ver después por qué estas fechas. Es el tiempo también cuando había más cristianos en porcentaje en relación a la población mundial. En este tiempo, los creyentes verdaderos representaban aproximadamente el 10% de la población mundial. Y eso sí es algo. En el año 2000, si los creyentes verdaderos suman al 1% de la población mundial, andamos bien. Aunque hay muchos que dicen ser creyentes. En este tiempo, por los datos que tenemos, con lo mejor que sabemos, podemos decir que aproximadamente el 10% de la población mundial conocía al Señor Jesucristo como su Salvador. Ahora, esta fue también la ciudad en donde el famoso Policarpo, discípulo del apóstol San Juan, murió como mártir en el año 155. Cuando Juan llegó a la isla de Patmos, Policarpo recibió el pastorado de la iglesia en Éfeso, quien había sido discípulo de Juan. Uno puede leer hasta el día de hoy la historia de su muerte y cómo es que los judíos de este lugar querían matarlo, y sus deseos fueron tan grandes que trajeron leña el día sábado para matar a Policarpo. Es decir, que rompieron la ley, tan fanáticos que eran, pero tan celosos en su deseo de matar a este pastor. Y cuando lo tenían ahí listo para prender fuego, le daban la oportunidad de negar al Señor Jesucristo y vivir. Y Policarpo dijo supuestamente: 84 años le he servido a mi Señor y nunca me ha fallado. ¿Cómo puedo yo fallarle a Él ahora? Trataron de prender fuego, pero un viento fuerte llevó las llamas al lado opuesto de su cuerpo. Y por fin, tan frustrados los judíos, pidieron al verdugo matarlo con su hacha. Es lo que hizo. Con Policarpo murieron 1500 más de los creyentes de esta ciudad. Y corto tiempo después, 800 más murieron, mártires. Ahora, es cierto que tenemos muchos problemas, ¿verdad? Pero pocas iglesias mexicanas pueden decir que más de 2000 de sus miembros murieron mártires. Son pocas iglesias mexicanas con más de 2000 miembros. Imagínense, más de 2000 miembros de esta iglesia murieron por la sencilla causa de ser creyentes en el Señor Jesucristo. Nada más. ¿Qué tenían que aprender en cuanto al Señor Jesucristo? Dice en versículo 8: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero. Y aquí Cristo habla de su naturaleza eterna. Pero también les hablaba a los perseguidos en Esmirna: yo soy el primero. No tan solo el primero en el sentido de su eternidad, pero me persiguieron a mí primero.
Y yo que fui primero en ser perseguido, soy el postrero en morir. Porque por causa de mi muerte, ustedes no van a morir, a pesar de lo que hagan con sus cuerpos. Yo soy el primero y el postrero, el Señor dice. El evangelista famoso del siglo pasado, D.L. Moody, dijo: algún día ustedes van a leer en el diario que D.L. Moody ha muerto. No lo creas, dijo. Porque Cristo es el primero y el postrero. Y también el que estuvo muerto y vivió. Muerto en la crucifixión, vivo en la resurrección. Y volvió a vivir de una vez por todas. Así que, ¿para qué se preocupan? Los van a matar, pero no los van a matar. En cada caso, hermanos, lo que Cristo dice de su persona corresponde precisamente a la necesidad de la iglesia. Les da también su congratulación o su felicitación en versículos 9 y 10. Yo conozco tus obras. ¡Qué terror! Cristo conoce mis obras. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. En primer lugar, la iglesia en Esmirna era una iglesia perseguida. Una iglesia perseguida. Como vimos ayer en 2 Timoteo 3:12, cualquiera que quiere vivir piadosamente va a sufrir persecución. Y como vimos en Santiago, el primer capítulo, es la tribulación, la prueba que produce la paciencia en nosotros. Y lo mismo encontramos en Romanos capítulo 5, versículos 3 al 5. Romanos 5, versículos 3 al 5 nos enseña el mismo principio. Ahí Pablo dijo: no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Una iglesia perseguida, también una iglesia pobre, pero rica. Esta gente vivía una pobreza total. Hay dos palabras griegas que pueden traducirse como pobreza. Una palabra significa ser pobre. La otra palabra significa una pobreza absoluta. Y es la palabra que se emplea acá. Y tu pobreza, es decir, tu pobreza total. Hay muchas personas que dicen que son pobres, pero hay una pobreza que de veras es una pobreza total. Y dice: conozco tu pobreza. Y entre paréntesis dicen: pero tú eres rico. Tú eres rico. La persecución contra los cristianos de Esmirna es algo que puede ser documentado históricamente. Esta ciudad era una ciudad con muchos sindicatos que fueron organizados con el propósito de perseguir a los cristianos. Imagínense, sindicatos específicamente
organizados para perseguir a los creyentes. Y nosotros pensamos tener problemas. Las casas de los creyentes eran saqueadas por turbas enojadas. Esta gente no tuvo posibilidad de trabajar y a la misma vez perdieron todas sus posesiones por el mero hecho de ser creyente, nada más. En Santiago 2:5, Santiago 2:5 dice: hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? En 2 de Corintios capítulo 6, en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 3, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades y angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra, por honra, por deshonra, por mala fama, por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas de aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Paradojas que tenemos en la vida cristiana. Hay una tendencia hoy en día en muchas iglesias de buscar exclusivamente a las personas con rango social. Hace muchos años en El Salvador nuestra iglesia tenía fama de ser una de las primeras iglesias en la América Latina en trabajar con la clase media, y en los días del hermano Bruce Bell y en los días de su servidor tuvimos la bendición del Señor en tener en nuestra iglesia muchas personas profesionales, etcétera. Pero lo que muchos no entienden es que en la misma iglesia había muchos pobres también a la misma vez. Muchos. Y muchas veces personas descalzas sentadas a la par de personas profesionales. El milagro y la bendición de la iglesia no fue su capacidad para alcanzar a los profesionales, sino el milagro de la iglesia fue lo que el Señor hizo con la mezcla de clases sociales. Esta fue la bendición. Y desafortunadamente, desde entonces algunos han pretendido hacer lo mismo, pero no han captado la visión y dicen, bueno, si así es, entonces lo vamos a hacer mejor y vamos solamente a los ricos. Les voy a decir que una iglesia exclusivamente de ricos siempre será una iglesia débil. Siempre. Habrá unos cuantos ricos en el ejército del Señor. Habrá unos cuantos profesionales. Pero el ejército del Señor no marcha sin soldados. Y muchas veces hay demasiados generales. Y nada se hace. Y es la mezcla. La mezcla es el secreto. La mezcla, derribando prejuicios y barreras sociales en el nombre del Señor Jesucristo. Esta es la meta. Y en cuanto a esta iglesia, tenemos que recordar que la pobreza y la riqueza son estados relativos. Todo es relativo en ese sentido. Hay algunos pobres que son ricos, y hay muchos ricos que son pobres.
¿Y qué? La verdad es que uno puede ser rico en Cristo no importando sus posesiones materiales, ni su rango social. No importa. Y es una de las lecciones más fuertes que podemos aprender aquí en esta iglesia de Esmirna. Una iglesia perseguida, una iglesia pobre pero rica, una iglesia también afligida. Dice en versículo 9, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Vamos a ver lo que dijo Pablo en Romanos capítulo 2, versículo 8. Romanos capítulo 2, versículo 28, quiero decir. Romanos 2, 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Había falsos maestros infiltrándose en las iglesias gentiles en aquel entonces, queriendo hacer de los gentiles judíos para ser buenos cristianos, aceptando el hecho de que los gentiles podrían aceptar a Cristo como el Mesías, pero para crecer espiritualmente tendrían que convertirse al judaísmo para poder crecer. Es para corregir esta situación que Pablo escribió el libro de Gálatas. Hoy en día hay muchos falsos maestros que se infiltran en las iglesias cristianas diciendo ser cristianos y no lo son, sino, dice Cristo, sinagoga de Satanás. ¡Qué fuerte! Sinagoga es una palabra que tan solo quiere decir asamblea. Los judíos se autodenominaban la asamblea del Señor, y de eso recibimos la palabra hoy en día sinagoga. Ahí es una sinagoga de los judíos, pero Cristo les dice que son la sinagoga de Satanás. Por lo mismo que dijo en Juan 8:44, hablando con los fariseos, y les dijo que su padre era el diablo. A estos doctores en teología, a propósito, eran fundamentalistas los fariseos. Creían cada palabra de la Biblia, literalmente. Hablo muy en serio cuando digo que los fariseos podrían predicar en cualquiera de nuestras iglesias hoy en día. Hombres muy sanos, amables, buena gente. Y hablo muy en serio. A veces tenemos la imagen de los fariseos como villanos, ¿verdad? Pero eran teólogos muy convencidos de la veracidad de la Biblia, fundamentalistas, buenos morales, buenas familias, buenos ciudadanos, buena gente. Un solo problema: apreciaban su tradición más que la verdad. No habían negado la palabra del Señor, habían agregado cosas a la palabra del Señor. Y Cristo dice que su padre es el diablo. Ahora, por favor, que
entiendan bien el espíritu de lo que les digo y el propósito en decírselo. Hoy en día hay muchos edificios que tienen rotulitos que dicen Iglesia Evangélica tal y tal, Asamblea Cristiana no sé qué, y están por todos lados. Y nosotros que vivimos en un medio donde los evangélicos, entre comillas, como usamos la palabra, representan siempre una minoría, y hace tan poco hemos recibido persecución, presión social, etcétera, tenemos la tendencia de tan solo oír la palabra evangélica, asamblea cristiana, hermano, entonces con brazos abiertos decimos bienvenido hermano. Hay muchas iglesias evangélicas que no lo son, sino iglesias de Satanás. Ay, hermano, muy fuerte. No, estoy diciendo lo que Cristo nos está diciendo. O es iglesia de Cristo o no lo es. Y si no es de Cristo, es de Satanás. No hay otra opción. Y si la iglesia no sigue la palabra de Dios, no es iglesia bíblica. Y si no es iglesia bíblica, oigan, si no es iglesia bíblica, digo, si no es iglesia bíblica, es iglesia de Satanás. ¿Adoran a Satanás? No digo eso. ¿Son poseídos por demonios? No digo eso. Por favor, hay que entender lo que estoy diciendo. Satanás es el Dios de este siglo. Es el príncipe de la potestad del aire. Acá en esta tierra, lo que no le pertenece al Señor Jesucristo, le pertenece a Él. No importa su nombre, no importa que sean buenas personas, no importa que sean sinceros. Los fariseos eran sinceros y buenas personas. Su padre era el diablo. Estos judaizantes, estos falsos maestros, seguramente eran buenas personas y muy sinceras. Cristo les llama sinagoga de Satanás. Lo único que estoy diciendo, hermanos, es que tengan, por favor, un poco de discernimiento para usar la Biblia para medir las cosas. Probadlo todo, retened lo bueno. ¿Y cómo lo vamos a probar? ¿Por los sentimientos, por las emociones, por los nombres? No, por la Biblia. Aquí tenemos la norma, medimos todo según la Biblia, y si no está de acuerdo con la palabra del Señor, no es de Dios. Y si no es de Dios, no hay otra opción. Ahora, por favor, que no le vayas a decir al pastor pentecostal que yo dije que es poseído por el demonio. No lo estoy diciendo. Pero sí estoy diciendo que hay iglesias que no lo son. Y si no son de Cristo, son de Satanás. No quiere decir que las personas están ahí conscientemente adorando al diablo. No, hombre, al contrario. Sinceramente piensan adorar al Señor Jesucristo. Precisamente como hay millones de católicos romanos todos los días que van a la misa y según ellos están adorando al Señor Jesucristo y son sinceros.
y sinceramente están perdidos. Y lo que digo es que hay muchos evangélicos que no conocen al Señor Jesucristo. Y hay algunos que sí, posiblemente han recibido al Señor, pero por la mala doctrina, por la herejía, se han desviado y andan en otro camino. Con mucho cuidado. Hay dos herejías principales que plagan a la humanidad. Una falsa doctrina en cuanto a la persona de Cristo y una mezcla de la ley y la gracia. Y si vamos a medir un grupo según la Biblia, vamos a examinar estas dos cosas. ¿Qué piensan de Cristo? ¿Y qué piensan de la salvación? ¿Es por la gracia exclusivamente o predican una mezcla de obras y gracia? ¿Cuál es la condenación de Cristo contra esta iglesia? No hay. No hay. La iglesia perseguida no recibe ninguna condenación de parte del Señor Jesucristo. Qué impresionante. ¿Y cuál es el consejo que les da? Versículo 10 dice: no temas en nada lo que vas a padecer. Qué tremendo. Filipenses 4, versículo 6. Filipenses capítulo 4, versículo 6, que dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Lo mismo Romanos 8, 35 al 39. Romanos 8, 35 al 39. ¿Qué nos puede separar de Cristo? Nada, ni nadie. Nada. No temas en nada lo que vas a padecer. La segunda cosa que les aconseja: sé fiel hasta la muerte. ¿Qué más puede pedirnos Dios? Primera de Corintios capítulo 4, primer versículo. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. La fidelidad, ser fiel hasta la muerte, es el resumen de lo que Dios requiere de nosotros. Luego menciona esta cosa aquí en cuanto a los 10 días. Porque dice en versículo 10, aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Muchas ideas diferentes se han surgido en cuanto al significado de estos 10 días. Lo más seguro es que se refiere a 10 periodos de persecución que se pueden delinear claramente de la historia desde el año 64 hasta el 312. Qué interesante que hasta los historiadores seculares marcan claramente 10 tiempos de persecución en el Imperio Romano, del año 64 hasta el 312. Y estos periodos tomaron lugar en los tiempos de los siguientes emperadores. No hay necesidad de escribir estos nombres: Nerón, Domiciano, Trajano, Aurelio, Severo, Máximo, Decio, Valerio, Diocleciano. Lo que es muy cierto es que el Señor Jesucristo está recordando a esta iglesia en Esmirna que vienen más tiempos difíciles. Ya habían pasado por la persecución, pero lo peor estaba aún en el futuro. Dice: yo le daré la corona de la vida. No se trata de la seguridad de la salvación. El griego es la palabra Stephanas, no diadema, es decir, que esta corona es como un galardón, no es una corona como tiene un emperador.
Hay varias coronas en la vida cristiana y vamos a hablar de algunas de estas coronas el resto de este curso de Apocalipsis. Pero la corona es la misma vida, la corona de la vida. La vida será la corona de nuestras vidas. Pero les pone una condición en versículo 11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y otra vez tenemos que recordar que no se trata de la seguridad de la salvación, porque para nosotros, 1 de Juan 5, nos dice claramente que somos vencedores. Pero dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. No hay ninguna duda en cuanto a la identidad de esta segunda muerte, porque al llegar al capítulo 20, el versículo 14 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Así que por comparar la Escritura con la Escritura sabemos de qué se habla. Los vencedores no van a pasar por la segunda muerte. Nacido dos veces, uno muere una sola vez. Si uno nace una vez, tiene que morir dos veces. Y así es la enseñanza de la Biblia. Una iglesia admirable, la iglesia en Esmirna. Una iglesia perseguida, pero una iglesia increíble. Una iglesia fiel. Una iglesia que no recibe ninguna condenación del Señor Jesucristo. Andan bien, muchachos, dice. Andan muy bien. Lo único que tienen que hacer es seguir adelante, ser fiel hasta la muerte. No temer lo que va a pasar. Van a matar sus cuerpos y ¿qué? No les pueden quitar la vida. ¡Qué confianza! Posiblemente algunos de ustedes están pasando por esta etapa en su crecimiento espiritual. Posiblemente esta es la etapa por la cual está pasando su iglesia. Aquí tenemos la instrucción. Aquí sabemos qué puedes hacer. Aquí podemos ver dos estrategias de Satanás. Primero, tentarnos a dejar nuestro primer amor. Luego, si no logra su objetivo, trata de atacarnos físicamente. Entonces, en cada caso, vemos cuál es la doctrina que necesitamos entender. Pastores, si el pastor puede distinguir dónde está su iglesia en este cuadro, entonces puede saber qué predicar y cuál es la necesidad que tiene su congregación, cuáles son las características de Cristo que su congregación necesita, cómo nos ataca el diablo en este momento. Entonces, ¿qué predico? Aquí está la respuesta. Vaya, ¿qué libro más práctico? ¿Cuál es el problema que sufre tu iglesia en este momento? ¿Qué necesita tu gente? Aquí está. Aquí está. Así que no hay ningún problema que no se encuentre en este libro. Y con cada problema, el remedio. ¿Qué libro más práctico? Vamos a descansar unos pocos minutos.